vamos iniciando. Ya, listo la grabación. Voy a empezar entonces. Y se van incorporando los que falten. E igual queda grabada para los que no puedan asistir hasta ahora. Vamos a ocultar esto. Estados de agregación de la materia y gases. En la clase de hoy, esta es la unidad 3. Básicamente la unidad 3 vamos a estudiar gases. Sin embargo, voy a hacer una pequeña parte introductoria donde voy a hablar y diferenciar los estados de agregación de la materia. Específicamente los que vamos a estudiar y también los que existen en la naturaleza. Siempre se han conocido tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. Ahí los podemos ver. Y podemos ver la interacción entre esos tres estados de la materia, cómo la materia se transforma, en este caso es físicamente, es decir, son cambios químicos que sufre la materia, físicos, perdón. ¿Qué quiere decir con un cambio físico? El cambio físico no se altera la estructura de la materia. Por ejemplo, si ese sólido es hielo, agua en forma de hielo, el líquido es agua líquida y el gas es agua en estado gaseoso, la molécula de agua va a estar presente en los tres estados. Lo que se transforma en este caso o cambia es su apariencia física, más no química. Y aquí retomamos lo que llamamos un cambio físico. Cuando el agua se transforma de líquido a sólido, el cambio físico se le llama solidificación. Y cuando el sólido cambia a estado gaseoso, se llama sublimación. Cuando el gas se transforma a líquido, se llama condensación o licuefacción. Ahora, si el líquido se cambia a gas, entonces lo llamamos vaporización o evaporación. En el caso de gas a sólido, igual sublimación. Y en el caso de sólido al líquido, fusión. Podemos colocar ejemplos en esto. El ejemplo de sólido a gas, un ejemplo muy común, es el hielo seco. El hielo seco está conformado de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un sólido que a temperatura ambiente pasa a estado gaseoso, es decir, a la presión de una atmósfera. Otro ejemplo de sublimación que les debe ser familiar el nombre es cuando hacemos una impresión. Hacemos una impresión de gas a sólido. Hay impresoras que trabajan con sublimación. Está muy de moda también la sublimación en camisas, en, en tazas, en cualquier tipo de superficie sólida, como una deposición. Un ejemplo de solidificación lo vemos casi a diario cuando colocamos agua en un congelador y se vuelve sólida y vemos la solidificación. Los metales líquidos también, cuando se funden en la siderurgia o en las operadoras de aluminio, también vemos cómo se solidifican en lingotes o en cualquier otro tipo de material. Y así sucesivamente. Los estados de agregación de la materia. Esta lámina, ahí les coloqué la referencia, tiene un estado adicional que se llama plasma. Ya vamos a ver por qué está acá y por qué algunos autores
lo llaman un estado más de la materia. En el caso del sólido, este estado se caracteriza por su resistencia a cambios de forma y de volumen debido a que sus átomos se encuentran fuertemente unidos, formando estructuras cristalinas. Ejemplo, el hielo. Ahí lo vemos. Fíjense que las partículas están muy unidas unas con otras. En el caso del estado líquido, su principal característica es su capacidad de fluir y adaptarse al recipiente que lo contiene. Ahí vemos el ejemplo del agua. Las partículas están deslizándose entre sí. Ahora, en el caso del estado gaseoso, está compuesto por moléculas que no están unidas totalmente, sino que están expandidas en el espacio disponible. La fuerza de atracción es más débil y las partículas están separadas unas de otras, chocando con las paredes. ¿Qué es el plasma? El plasma básicamente es un gas, por eso, por lo general, cuando hablamos de cuarto estado de la materia, eh, puede ser que no lo veamos en muchos autores, porque realmente tiene características de un gas por el comportamiento de las partículas. ¿Cuál es su diferencia? Que alcanza muy altas temperaturas. Temperaturas, eh, digamos, superiores a las que un gas puede alcanzar y forman, digamos, moléculas ionizadas. Y el ejemplo que ponen ahí son las estrellas, pero también pueden haber llamas de plasma. En la metalurgia se utilizan mucho las llamas de plasma, ya sea para cortes y también se utiliza para deposiciones. Deposiciones me refiero a recubrimiento. Entonces, el plasma, la diferencia es que alcanza temperaturas muy elevadas. Vamos a ver cada uno de los estados, pero en este caso, sólido, líquido y gas. Y en el caso del sólido, eh, ahí tenemos varias propiedades. Los sólidos se dividen en dos tipos, sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Cuando nosotros vimos los enlaces covalentes, perdón, los enlaces iónicos, yo les decía que los compuestos iónicos formaban estructuras cristalinas, son sólidos cristalinos. Bueno, los metales también forman estructuras cristalinas. Todos los sólidos que forman estructuras cristalinas tienen un ordenamiento atómico como el que ustedes ven en pantalla en este caso. Todos estos ordenamientos, ¿ven? Cúbicas, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, cúbica simple, tetragonal, este es tetragonal centrada en el cuerpo y así sucesivamente, ortorrómbica. Lo que cambia aquí son los ángulos con respecto a esto es un cubo, y aquí los ángulos pueden ver que van cambiando. Y aquí cambia es la arista. Esta arista es más grande que esta. Estas aristas son iguales. Aquí cambia el ángulo, aquí la altura. Y tenemos también hexagonal. La hexagonal compacta también. Estas estructuras hexagonales que se ven aquí corresponden al grafito. El grafito tiene una estructura hexagonal, en este caso no es compacta, es una hexagonal simple, y se deslizan las caras de esos hexágonos en nuestro cuaderno cuando escribimos con grafito. En el caso de los sólidos amorfos, no tienen estructuras definidas. Aquí tenemos un ejemplo de un sólido amorfo. Por lo general, se hacen con un enfriamiento repentino. Eh, en el caso del vidrio, el vidrio dióxido de silicio, este se calienta y cuando él se enfría repentinamente se obtiene el vidrio con una estructura amorfa. Así que les coloco ahí, los cristalinos están compuestos por átomos cuya estructura está ordenada de manera regular, formando redes cristalinas, cuya configuración regular puede alcanzar distancias muy grandes. El sólido amorfo es un estado sólido de la materia en el que las partículas que conforman carecen de una forma definida.
y de una estructura ordenada. Las principales propiedades de los sólidos son la elasticidad. Un sólido, cuando es deformado, recupera su forma original. Un resorte es un ejemplo de la elasticidad que podemos ver en los sólidos. Hay sólidos que también se deforman plásticamente, es decir, que el sólido tiene como un límite de elasticidad y dependiendo de ese límite, él se vuelve plástico o es elástico, pero tiene la propiedad de elasticidad hasta cierto punto de esfuerzo aplicado dependiendo del material. La fragilidad es la capacidad que tiene un sólido de romperse, de ser quebradizo. Hay sólidos más frágiles que otros también. Cuando vimos los compuestos iónicos vimos que eran frágiles. Los metales absorben más y no son tan frágiles. Sin embargo, hay metales endurecidos que se vuelven frágiles. Y también cuando los metales están sometidos a muy baja temperatura, también se fragilizan. La dureza, hay sólidos que no pueden ser rayados por otros más blandos. El diamante es un sólido que tiene la mayor dureza y puede rayar a todos los demás. Forma definida, los sólidos tienen una forma definida, son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases y los líquidos, excepto bajo presiones extremas del medio. Alta densidad, los sólidos tienen densidades relativamente altas y más si los comparamos con los gases o con los líquidos. Flotación, algunos sólidos cumplen con esta propiedad solo si su densidad es menor a la del líquido al cual se coloca. También tienen flotación con densidades mayores, porque nosotros vemos que un barco flota en el agua. Y después vamos a ver qué propiedad tienen los líquidos que permiten también la flotación. Pero lo que se refiere ahí es que si nosotros lanzamos una piedra al agua, obviamente la piedra se hunde porque su densidad es mayor. Inercia. Es la dificultad o la resistencia que opone un cuerpo al cambio físico, un sistema de posibles cambios. En el caso de los sólidos, pone resistencia a cambiar su estado en reposo. La tenacidad. Si bien yo les decía que muchos metales se fragilizan a bajas temperaturas, la tenacidad es la capacidad que tiene el material de absorber energía y no romperse. Entonces, la resistencia que se opone a un material a que se propaguen fisuras o grietas. Entonces, si un metal es muy tenaz, puede soportar bajas temperaturas sin fragilizarse. Maleabilidad es la propiedad de la materia que, en este caso, sólidos permiten la laminación en láminas, valga la redundancia, delgadas. Y la ductibilidad es la propiedad que permite que el sólido forme hilos, como lo vemos muchas veces en los alambres, el oro también en las cadenas. Entonces, esa capacidad que tienen los metales de formar hilos es la ductilidad y la maleabilidad de laminarse. Los líquidos. Los líquidos es el estado de la materia donde las partículas se están deslizando entre sí. Ocupa el espacio disponible con superficie de contorno. A diferencia de los gases, el líquido tiene superficie de contorno. Y el volumen depende, como lo vemos aquí, del recipiente. Tienen volumen definido también, pero el volumen está dado por el recipiente hasta la superficie de contorno. Ahora fíjense, tenemos varias propiedades de los líquidos. Cuando hablamos de propiedades, eh, son las propiedades que lo diferencian de los sólidos y de los líquidos, aunque por su similitud con los líquidos pudiesen tener propiedades similares ambos,
pero estas propiedades básicamente se refieren a los líquidos. La tensión superficial, lo que permite la flotabilidad que hablamos de los sólidos y lo que permite que, por ejemplo, un mosquito pueda caminar sobre las aguas es la tensión superficial. Yo pongo mucho el ejemplo también de cuando nos lanzamos en una piscina, que sentimos como una fuerza que nos empuja hacia afuera de la piscina o hacia la superficie. Esa es la tensión superficial. También cuando llenamos un vaso con agua, que vemos que el agua no se desborda, la tensión superficial está en todo lo que es el borde entre el agua y el vaso, haciendo que el agua no se desborde hasta que tengamos un volumen mucho mayor y obviamente que se desborda. Pero antes de desbordarse, nosotros vamos a ver que se forma como una burbuja y que el agua se mantiene unida a ese sólido, en ese caso, el líquido. Aquí lo vemos con fuerza. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos una partícula sometida a varias fuerzas, aquí las fuerzas todas son canceladas, pero en esta partícula que está justo en la superficie no tenemos una fuerza como esta que está acá. Y entonces cuando el sólido, lo que vayamos a poner en interacción con esta superficie líquida, hace que una fuerza vaya hacia arriba y es como empuje hacia afuera. ¿Ok? Entonces digamos que no está equilibrada como esta que está aquí. La otra propiedad es la viscosidad. Quizás es más fácil verla porque lo vemos con los líquidos. Nosotros podemos ver que el aceite tiene mayor resistencia a fluir que el agua, por ejemplo. Entonces decimos que la viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir. Depende también de la naturaleza de esa sustancia. Por supuesto, si calentamos el aceite, él va a disminuir su viscosidad porque la viscosidad depende de la temperatura también. La acción capilar. Aquí tenemos el ejemplo de las raíces. Las raíces tienen capilares para que los árboles, las plantas se alimenten, utilizan la acción capilar. La acción capilar es la tendencia de un líquido de fluir por orificios delgados. También tenemos el caso de las venas, arterias, o un caso muy común es cuando colocamos una vía, que vemos que la sangre tiende a salir por esa aguja, porque eso ocurre por acción capilar. La presión de vapor. Aquí vemos, así como ustedes ven estas partículas que le falta una fuerza acá y la fuerza de empuje del sólido, también estas partículas cuando se calienta la superficie levemente tienden a salir. Entonces, cuando esas superficies escapan, se llama presión de vapor. La presión de vapor, podemos ver, la gasolina tiene alta presión de vapor, el gasoil, la acetona, el alcohol, más que el agua. Los gases, que es nuestro tema de hoy. Los gases es el estado de reacción de la materia donde las partículas se encuentran separadas entre sí en constante movimiento aleatorio, ocupando el espacio disponible, sin superficie de contorno y sensible a los cambios de presión y temperatura. Los gases tienen ciertas propiedades que los diferencian de los demás, como es la presión. Ellos ejercen presión sobre las superficies disponibles. La difusión, aunque la difusión también la pueden tener los sólidos y los líquidos, en los gases es mayor, porque la difusión es el transporte de las partículas a través de la materia. Entonces, yo pongo el ejemplo a veces de los olores. Cuando nosotros nos llega un olor de una molécula, llega por difusión a nuestras fosas nasales. ¿Y por dónde se difunde? Por el aire. Porque digo que también puede darse en sólidos y líquidos, porque también las partículas se difunden, no solamente en el aire, también se difunden en sólidos y líquidos. Y los sólidos también se difunden con sólidos y los líquidos con líquidos. Pero es una propiedad característica de los gases. ¿Por qué? Porque los gases tienen mayor
capacidad de difundirse que los sólidos y los líquidos. La baja densidad es una propiedad de los gases también. Como las partículas están muy separadas entre sí, a un mismo volumen que pueda tener un sólido o un líquido, ellos van a tener menor densidad. Caso contrario ocurre, por ejemplo, con el agua. El agua es menos densa en estado sólido comparado con el líquido, no con el gas. El agua gaseosa sigue siendo de baja densidad. Pero por ponerle un ejemplo de una materia, porque los sólidos, por ejemplo, por lo general tienen mayor densidad que el líquido. Pero en el agua, cuando ese sólido se solidifica, que es la estructura angular de la molécula de agua, quedan espacios vacíos y por eso es que tiene mayor volumen y tiene menor densidad por los espacios vacíos, porque sigue siendo la misma masa. En el caso de los gases, la baja densidad se debe a lo que les hablaba de la separación de las moléculas en un mismo volumen. La compresión es otra propiedad de los gases. Ellos son comprimibles. Si nosotros tenemos un gas dentro de un recipiente, nosotros podemos aplicar una fuerza de compresión en ese recipiente y ese gas se comprime. Y la expansión es la capacidad que tiene un gas de ocupar el espacio disponible. A la efusión me la salté. La efusión es la capacidad que tiene un gas de escaparse por orificios muy pequeños. Las leyes de los gases. Vamos a ver las leyes de los gases y los ejercicios van a estar basados en estas leyes de los gases. Por eso es importante esta clase teórica, porque la próxima clase va a ser solamente de ejercicios para practicar los ejercicios. Fíjense, yo les decía que los gases aceptan compresión. Aquí tenemos dos recipientes. Este recipiente se aplica una fuerza de compresión. Aquí lo tenemos inicial. El punto 1 lo vamos a llamar punto inicial y el punto 2 punto final. Para una misma masa de gas, aquí tenemos la misma masa de gas a temperatura constante, cuando nosotros aplicamos una fuerza de compresión, es decir, disminuimos la presión, aumentamos la presión, perdón, disminuye el volumen. Aquí lo podemos ver. Este es el volumen 1 y este es el volumen 2. El volumen 2 es menor que el volumen 1. Y entonces vamos a observar, aquí pues, debería ser volumen 2, volumen 1. Y la presión 2 es mayor que la presión 1. Aquí también debería estar al contrario. ¿Qué observamos nosotros? Que para una masa determinada de gas, los cambios de volumen son inversamente proporcionales a las variaciones de presión a temperatura constante. Aquí lo podemos ver. La presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Esta es la ecuación de la ley de Boyle. Si nosotros graficamos la presión versus el inverso del volumen, nos da una línea recta. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son inversamente proporcionales. Al disminuir uno, aumenta el otro. Aquí la presión es mayor y el volumen es menor. Aquí el volumen es mayor y la presión es menor. Y nos da esta ecuación. Los uno, como les dije, estado inicial, estado final. El ejemplo que les coloco para esto es la respiración. Nosotros tenemos la temperatura corporal constante. Cuando nosotros inhalamos, podemos ver que aumenta el volumen de los pulmones y a la exhalación disminuye. Ley de Gay-Lussac o de Charles. Son dos científicos, lo que pasa es que ambos estudiaron este fenómeno y la ley se atribuye a los dos. En este caso trabajamos a presión constante. Lo que se mantiene constante es la presión y lo que cambia es la temperatura y el volumen. Entonces, para una masa determinada de gas, cuando digo una masa determinada de gas, me refiero a una que no cambia el número de moles de ese gas o la masa del estado 1 al estado 2. En este caso, los cambios de volumen son directamente proporcionales a las variaciones de temperatura absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque esta ley se cumple sí solo sí
cuando le sumamos a la temperatura en grados centígrados 273,15, que es el valor relativo al punto de corte. Cuando nosotros tenemos gases, no existen gases a esta temperatura, porque es muy fría. Aquí la tenemos en grados centígrados, menos 273,15. Si nosotros tenemos varios gases, cambiando también de temperatura y volumen, todos van a coincidir con este punto de corte, porque la expansión térmica de los gases es equivalente a 1 sobre 273,15. Entonces, esto se cumple solamente cuando la temperatura está en Kelvin. Kelvin no es una escala de temperatura propiamente dicha. Es un parámetro que le sumamos a grados centígrados para obtener la temperatura y poder utilizar esta ecuación. Esta ecuación solo es posible con la temperatura en Kelvin. Entonces, simplemente se le suman los grados centígrados, 273,15. Ley del gas ideal, ecuación de estado. La presión por volumen es igual a nRT. Esta ecuación de estado es la ecuación del gas ideal porque se utiliza para gases donde no se consideran las interacciones de las moléculas entre sí, ni la diferencia que hay entre el volumen recipiente y el volumen de las moléculas. Lo vamos a ver luego en gases reales, que así se considera. Entonces, los gases que tienen un comportamiento ideal son básicamente gases muy livianos, que tienen baja masa molar y baja densidad. Cumplen este comportamiento. Se dice estado porque solamente es para un estado. Por ejemplo, aquí sería P1, B1, T1. O P2, B2, T2. Solo se hace o para un estado inicial o final, cualquiera. El N es el número de moles y R es la ecuación del gas ideal. Si nosotros despejamos R de aquí y utilizamos las condiciones normales, que serían un mol, la temperatura 0 grados centígrados, que en este caso la colocamos en Kelvin, 273,15 Kelvin, el volumen 22,4 litros y la presión de una atmósfera, nos va a dar el valor de R en atmósfera de litros Kelvin mol, 0,082. Aquí le pongo dos aplicaciones de la ecuación de estado. Una aplicación, perdón, considerando dos ecuaciones, la densidad, que es la masa sobre volumen, y la masa molar, que es igual a la masa entre el número de moles. Si nosotros sustituimos estos dos parámetros en la ecuación de estado, me da que la densidad es igual a la masa molar por la presión entre el R, la constante universal de los gases, por la temperatura. Esta ecuación la puedo utilizar ya sea para hallar la masa molar de un gas teniendo la densidad o hallar la densidad teniendo la masa molar. Esas son las aplicaciones de esa ecuación. La ley combinada. También podemos ver que la ecuación de estado viene de la ley combinada. La ley combinada simplemente relaciona la ley de Boyle con la ley de Charles. La ley de Boyle, donde la presión y el volumen son inversamente proporcionales, y la ley de Charles, donde el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Si nosotros utilizamos esta proporcionalidad donde van a variar tanto la presión, volumen y temperatura, porque en el caso de Boyle la temperatura era constante, fíjense, si la temperatura es constante se eliminan estas dos T, porque serían iguales. En el caso de Charles, la presión es constante, se eliminarían estas dos P y queda la ecuación de Charles. Entonces, la ley combinada varía en los tres. Se llaman funciones de estado. Presión, volumen y temperatura inicial van a ser, este cociente va a ser igual a este, igual a una constante, que ya les dije a ustedes que en el caso de gases en condiciones normales es la ecuación de estado R para un mol. Aquí vemos entonces un pistón donde también comprimimos un manómetro que mide la presión, y aquí tenemos un termómetro que mide la temperatura,
y vemos que entonces cambian los tres valores. Ley de Dalton. Cuando nosotros tenemos varios gases en un recipiente, la presión total de este recipiente es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces, es decir, cada gas ejerce en este recipiente una presión. La suma de cada una de esas presiones me da la presión total. Eso es lo que me dice la ley de Dalton. Aquí lo puse para dos gases. ¿Ok? En el caso, existen aplicaciones, por ejemplo, la fracción molar es el número de moles de un gas entre el número de moles totales. La presión de uno de los gases, pónganse del gas A, va a ser igual a la fracción molar de ese gas, es decir, el porcentaje que hay de ese gas por la presión total. Por ejemplo, si yo tengo 25% de este gas amarillo, la presión de ese gas va a ser el 25% de la presión total. Y así sucesivamente para cada uno de los gases. Eso es para que vean que la presión total va a ser un porcentaje, va a ser el 100%, digámoslo así. Y la presión parcial, cada uno va a ser un porcentaje de esa presión total. Ley de Graham. La ley de Graham tiene que ver un poquito con la efusión. La fusión, yo les decía que era la salida de un gas por un orificio pequeño. Por lo general, si nosotros tenemos dos gases, el gas que va a salir más rápido es el de menor masa molar. Aquí lo vemos. Entonces, la raíz cuadrada de la masa molar de cada uno de ellos. Si tenemos un globo de helio y un globo de aire, el que se va a desinflar primero va a ser el de helio. ¿Por qué? Porque el helio tiene menor masa molar que el aire y va a salir más rápido. Eso lo pueden hacer en su casa, llenan un globo con aire y helio y van a ver que el de helio se desinfla rápido. Claro, usan el mismo tipo de globo, ¿no? Es decir, que la porosidad es la misma. Ley de Avogadro. ¿Se acuerdan de Avogadro? Avogadro lo utilizamos para definir lo que era un mol. Aquí están las condiciones normales que les hablaba hace rato. Un mol, 24 litros. Avogadro demostró que un gas cualquiera, atmósfera a 0 grados centígrados, ocupa 22,4 litros. Esto es el principio de Avogadro. Ya nosotros vimos en esta geometría que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Por supuesto, si en vez de ser un átomo, como este átomo de gas ideal, aquí también es un átomo, en el caso del hidrógeno, que es moléculas, entonces el número de Avogadro serían de moléculas, pero igual van a ser un mol. ¿Okay? Para recordar un poquito el principio de Avogadro. Ahora, ¿qué dice la ecuación de Avogadro? Que el número de moles va a ser, disculpen, directamente proporcional al volumen del gas. Aquí está. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo utilizamos? ¿Se acuerdan que yo les decía siempre un mol, dos moles, dependiendo aquí? Si tengo un volumen, dos volúmenes. Bueno, también Avogadro se trabajan los, los moles así. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un volumen de hidrógeno, voy a tener un volumen de cloro y voy a tener dos volúmenes de HCl en este caso, para la formación de HCl. También podemos utilizar esta ecuación para resolver los ejercicios. Ahí cuando vayamos haciendo los ejercicios van a ir entendiendo este concepto. Le hablaba que existen leyes de gas ideal y gas real. Los gases reales son los gases que ya tienen mayor masa molar y trabajan también a temperaturas mayores o moderadas. Fíjense que a diferencia de la ecuación de estado, entonces vamos a agregar este factor
donde A es un coeficiente que tiene que ver con la interacción entre las moléculas, y este factor que está aquí, donde B tiene que ver con la interacción de el volumen. Aquí vemos el agua, por ejemplo. Fíjense, esta línea es la idealidad. P por B sobre R te da 1. Fíjense cómo los gases de mayor masa molar se van alejando de lo que es la idealidad. Aquí tenemos una diferencia de lo que son los gases reales versus ideales. También les coloqué la referencia que utilicé, me pareció interesante. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos con gases reales, el volumen se considera la interacción entre los volúmenes. En el gas ideal no. En el gas ideal el volumen es igual al recipiente que lo contiene, el volumen del gas. Este 1 es una constante, es decir, que mientras esta razón sea más cercana a 1, el gas es más, tiene condiciones más ideales. Es esta línea que vimos en la ecuación anterior. Y cuando es mayor o menor que 1, entonces está más alejado de la idealidad. ¿Ok? Aquí hablan un poquito de la presión, las interacciones de la presión que son tomadas, y en el caso de los gases ideales no se consideran esas interacciones. ¿Ok? Aquí les hice un resumen. Aquí es importante la condición de cada una de las ecuaciones y las ecuaciones como tal. Aquí les hice la leyenda de lo que es cada cosa. Bueno, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Espero que hayan entendido. El viernes voy a programar una clase para explicarles ejercicios de gases y vamos a resolver unos ejercicios que he estado buscando, pero si no los consigo, no importa, yo los vuelvo a hacer, que son de razonamiento muy buenos. Voy a dejar de grabar acá. Bueno, chicos, este, voy a hacer unos arreglos a la clase y se las paso con la grabación. ¿Entendieron? ¿Habían visto base antes? Está como colgado. Primera vez, profe. ¿En serio? Dios. Bueno, pero es sencillo, porque es aplicar la fórmula y de acuerdo a las condiciones. Tú lees el problema, ves en qué condiciones está, y en función de lo que te diga el problema, tú aplicas la fórmula de la ley que se aplique al problema. No es tan complicado. ¿Ok? El viernes hacemos unos ejercicios y les mando uno para que ustedes practiquen. ¿Les parece? Sí, Ok. No he podido quitar esto, dejar de presentar. Ok. A menos, ok, ya. Está bien. Listo.